Imagina un mundo donde el lujo no tenía límites. Mansiones con cientos de habitaciones, fiestas con champaña a $1000 la botella y fortunas que rivalizaban con las de los reyes. Pero ¿cómo es posible que estas mismas familias que una vez dominaron la economía y la sociedad de Estados Unidos cayeran en la ruina en apenas unas décadas? Hoy desvelaremos los secretos mejor guardados de las dinastías que gobernaron la Edad Dorada, los Astor, los Vanderbilt, los Rockefeller y más. Entre ellos, no competían por dinero, sino por algo mucho más valioso, el poder eterno. Fue un laboratorio social donde el dinero nuevo luchó por convertirse en dinero viejo. ¿Su secreto? Controlar no solo industrias, sino también las instituciones que moldean nuestra sociedad, escuelas, museos y hasta los periódicos que lees hoy. Prepárate para descubrir cómo estas dinastías escribieron las reglas secretas de la aristocracia estadounidense y por qué algunas cayeron en el olvido, mientras otras aún influyen en los pasillos del poder. En 1848, mientras Nueva York vibraba con la energía de una ciudad en crecimiento, la mansión Astor se alzaba como un bastión de solemnidad. John Jacob Astor, el primer magnate de su familia, yacía en su lecho de muerte, rodeado de lujos que contrastaban con sus humildes orígenes en Waldorf, Alemania. Hijo de un carnicero, había cruzado el Atlántico con poco más que ambición y un puñado de sueños. Ahora, su legado quedaba en manos de su hijo William, quien escuchó las últimas palabras de su padre: haz que crezca. John Jacob Astor no solo había construido una de las fortunas más grandes de América, sino que había sentado las bases de una dinastía. Desde el comercio de pieles hasta el dominio del sector inmobiliario en Nueva York, su estrategia fue clara: diversificar y controlar. Su muerte no fue el final de su imperio, sino el punto de partida de una nueva era de poder para los Astor. En 1784, con solo 21 años, John Jacob llegó a Nueva York con unas flautas y un sueño: conquistar el nuevo mundo. Comenzó con una pequeña tienda de pieles, pero su verdadero golpe de suerte llegó con el Tratado de Jay en 1794, que le permitió comerciar en Canadá. Para 1800, ya era millonario, una hazaña impensable en un país con apenas 2 décadas de independencia. No se conformó con las pieles, diversificó su riqueza invirtiendo en bienes raíces y comerciando té chino. Astor también tuvo un ojo para las oportunidades. En 1788, su hermano Henry trajo a América un caballo pura sangre llamado Messenger, que se convirtió en el antepasado de todos los caballos de la raza estándar del país. Pero la verdadera joya de su imperio fue el comercio de pieles, que controló casi por completo en la década de 1820. En 1811, Astor financió una expedición al río Columbia, liderada por Wilson Price Ant. Aunque llena de dificultades, esta travesía descubrió el sendero de Oregón, abriendo nuevas rutas comerciales. Sin embargo, en 1834, Astor abandonó el negocio de las pieles debido a su declive. Para entonces, ya había acumulado una fortuna de $20 millones, equivalente a unos 121.000 millones hoy. Cuando John Jacob Astor murió en 1848, no solo dejó una fortuna colosal, sino también un legado filantrópico. Donó $400.000 para fundar la Biblioteca Astor, que más tarde se fusionaría con la Biblioteca Lenox para formar la icónica Biblioteca Pública de Nueva York. Su riqueza no solo construyó mansiones, sino también instituciones que perdurarían. Su primogénito, John Jacob Astor Jr., recibió solo una modesta herencia debido a sus problemas de salud. La mayor parte de la fortuna pasó a su segundo hijo, William, quien expandió el imperio familiar invirtiendo en bienes raíces. William construyó más de 700 propiedades en Manhattan, consolidando a los Astor como los dueños de la ciudad. William se casó con Margaret Armstrong, descendiente de la influyente familia Livingston, uniendo dos de las dinastías más poderosas de América.
Sus hijos, como John Jacob Astor III, llevaron la fortuna familiar a nuevas alturas, acumulando entre 75 y 100 millones de dólares, equivalentes a miles de millones hoy. Los Astor no solo acumularon riqueza, construyeron un legado que definiría el dinero viejo en América. Hoy, la fortuna de los Astor, que en su apogeo alcanzó los 3.000 millones de dólares, equivaldría a entre 80 y 90.000 millones en la economía actual. Pero más allá de las cifras, el legado de John Jacob Astor III trascendió las fronteras de Estados Unidos. Fue él quien estableció la rama inglesa de la dinastía, llevando el nombre Astor a los salones de la nobleza británica. Su influencia en Inglaterra no solo consolidó su estatus aristocrático, sino que también aseguró que los Astor fueran recordados como una de las familias más poderosas del mundo occidental. La hija de William y Margaret, Laura Eugenia Astor, nacida en 1824, fortaleció aún más los lazos de la familia con las élites estadounidenses. En 1844, se casó con Franklin Hughes Delano, cuyo apellido más tarde estaría ligado a la presidencia de Estados Unidos a través de Franklin Delano Roosevelt. Esta unión conectó a los Astor con los peregrinos de Plymouth, ya que la línea de Franklin se remontaba a Philip Delano, quien llegó a América en 1621. Así, los Astor no solo acumularon riqueza, sino también un linaje que los vinculaba a las raíces mismas de la nación. Sin embargo, fue Caroline Schermerhorn, esposa de William Astor Jr., quien llevó a la familia a nuevos niveles de influencia social. Nacida en 1830 en el seno de la aristocracia holandesa de Nueva York, Caroline provenía de una familia adinerada gracias al negocio naviero de su padre, Abraham Schermerhorn. Su matrimonio con William en 1853 no solo unió dos fortunas, sino que también colocó a Caroline en el centro de la alta sociedad neoyorquina. En 1862, la pareja construyó una imponente mansión en la Quinta Avenida, en el lugar donde hoy se alza el Empire State Building. Caroline, conocida por su elegancia y discreción, no solo gestionó su hogar con mano firme, sino que también se convirtió en la líder indiscutible de la élite neoyorquina. Su independencia financiera, gracias a una generosa herencia, le permitió ejercer un poder inusual para una mujer de su época. Caroline Astor fue la arquitecta de los 400, un exclusivo círculo social que definió la alta sociedad durante la Edad Dorada. Junto a Ward McAllister, estableció las normas de etiqueta y seleccionó a quienes merecían formar parte de este selecto grupo. Su gran baile anual en enero se convirtió en el evento más codiciado de Nueva York, un símbolo de estatus que solo unos pocos podían alcanzar. Aunque Caroline era admirada por su elegancia, también era temida por su carácter reservado y distante. Durante años, se negó a aceptar a los Vanderbilt en su círculo, considerando que su fortuna, proveniente del negocio ferroviario, era vulgar. Sin embargo, en 1883, Alva Vanderbilt organizó un lujoso baile de disfraces que finalmente le valió el reconocimiento de Caroline. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la alta sociedad neoyorquina. Tras la muerte de Caroline en 1908, el liderazgo de la élite social recayó en mujeres como Marian Graves Fish y Alva Belmont. Mientras tanto, su hijo, John Jacob Astor IV, un empresario destacado y veterano de la guerra hispanoamericana, enfrentó un destino trágico. En 1912, falleció en el hundimiento del Titanic, llevándose consigo una fortuna valorada en 87 millones de dólares, equivalentes a 2.64 mil millones hoy. Su muerte no solo fue una pérdida personal, sino también un golpe para el legado de los Astor. Al otro lado del Atlántico, William Waldorf Astor trasladó la influencia de la familia a Inglaterra. En 1891 se convirtió en ciudadano británico y en 1917 fue nombrado vizconde, consolidando a los Astor en la nobleza británica. Su descendiente, John Jacob Astor, continuó este legado como político conservador y propietario de medios, asegurando que el nombre Astor siguiera resonando en los círculos de poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fortuna de los Astor comenzó a erosionarse.
Algunas de sus propiedades, como un vasto terreno de 420 acres, cayeron en el abandono debido a la falta de fondos para su mantenimiento. A pesar de esto, el legado de los Astor sigue vivo en Nueva York, con calles, edificios e instituciones que llevan su nombre, como el icónico Hotel St. Regis y la Biblioteca Pública de Nueva York. La historia de los Astor es un testimonio del poder de la diversificación y la fugacidad del éxito. Desde sus humildes comienzos en Alemania hasta su ascenso como símbolo del dinero viejo, los Astor demostraron que la riqueza no solo se mide en dólares, sino en influencia y legado. Aunque su prestigio haya disminuido, el nombre Astor sigue siendo sinónimo de grandeza en el mundo occidental. En 1947, el Palacio Triple Vanderbilt no era un edificio, era un fantasma. Sus candelabros de gas, que iluminaban fiestas donde se servía champaña a $1000 la botella, ahora colgaban rotos. Los espejos dorados, testigos de bailes donde Alva Vanderbilt humilló a los Astor, reflejaban solo polvo. Este palacio, que costó $3 millones en 1883, $90 millones hoy, era el símbolo de una familia que creyó ser inmortal, hasta que el tiempo les recordó que no lo eran. El ascenso de los Vanderbilt comenzó con Cornelius, apodado el Comodoro. Nacido en 1794 en Staten Island, no heredó riqueza, heredó hambre. Con un préstamo de $100, $2000 hoy, de su madre, compró un ferry entre Staten Island y Manhattan. Su estrategia era simple: cobrar menos que la competencia y trabajar el doble. Durante la guerra de 1812, transportó tropas por la mitad del precio habitual, ganándose su apodo y sentando las bases de un imperio que llegaría a valer más de $100 millones, $200.000 millones hoy. Pero su verdadero legado no fue el dinero, fue el manual no escrito del capitalismo despiadado. Cornelius no solo construyó su riqueza, la defendió con una frugalidad casi espartana. A diferencia de los magnates actuales, vivía modestamente y desconfiaba de los lujos. Sin embargo, sus descendientes no compartieron esta filosofía. Tras su muerte en 1877, la fortuna pasó a su hijo, William Henry Vanderbilt, quien logró duplicarla a $200 millones. Pero William, aunque hábil en los negocios, crió a sus hijos en la opulencia, alejándolos de la disciplina que había hecho grande a la familia. La tercera generación, liderada por Cornelius Vanderbilt II y William Kissam Vanderbilt, heredó una fortuna colosal, pero también una mentalidad derrochadora. Construyeron mansiones como The Breakers, una residencia de 70 habitaciones que costó $7 millones, $200 millones hoy. Pero su verdadero gasto fue invisible: $1 millón anual, $30 millones hoy, en mantenimiento, sirvientes y fiestas donde se servía caviar a $500 la cucharada. Mientras, sus inversiones en ferrocarriles fracasaban y el imperio se desmoronaba. Además, la expansión de la familia jugó en su contra. A medida que la riqueza se dividía entre más herederos, cada generación recibía una porción menor. Las tasas de impuestos sobre herencias, introducidas a principios del siglo XX, aceleraron este declive. Para 1940, ningún Vanderbilt figuraba entre las personas más ricas de Estados Unidos. La fortuna, que alguna vez pareció infinita, se había esfumado. Pero no fue solo el dinero lo que se perdió. Con él, desapareció la influencia y el prestigio que la familia había acumulado. Mientras Cornelius Vanderbilt había sido un titán de la industria, sus nietos y bisnietos se convirtieron en meros espectadores de su propia caída. Algunos, como Gloria Vanderbilt, lograron destacar en el mundo del arte y la moda, pero su éxito individual no pudo compensar el colapso colectivo. El Palacio Triple Vanderbilt, ahora en ruinas, es un recordatorio tangible de esta tragedia. Sus pasillos vacíos y sus salones desolados cuentan una historia de ambición, exceso y finalmente, fracaso. La familia que una vez gobernó la Edad Dorada de América había perdido no solo su dinero,
sino también su lugar en la historia. El excesivo gasto de los Vanderbilt no solo erosionó su fortuna, sino que también proyectó una sombra ominosa sobre su legado. Para mediados del siglo XX, el brillo de la familia en la esfera pública estadounidense se había desvanecido. Sus majestuosas mansiones en la Quinta Avenida, otrora símbolos de poder, fueron vendidas, demolidas o convertidas en museos. Apenas 30 años después de la muerte de Cornelius Vanderbilt, ningún miembro de la familia figuraba entre los estadounidenses más ricos. En menos de medio siglo, la vasta fortuna que había construido el comodoro había desaparecido por completo. Para entender este colapso, es crucial comparar a los Vanderbilt con otra dinastía que supo preservar su riqueza, los Rockefeller. Mientras los Vanderbilt permitieron que su fortuna se diluyera con cada generación, los Rockefeller implementaron estrategias financieras astutas. Una de las claves fue el uso de trusts intergeneracionales que transferían grandes sumas de dinero directamente a los nietos, evitando los impuestos sobre herencias que tanto afectaron a los Vanderbilt. Además, los Rockefeller cultivaron un sistema de valores y tradiciones que fomentaban la unidad familiar. Según David Rockefeller Jr., la familia se reúne 2 veces al año en un foro donde discuten proyectos, logros y noticias. Esta cohesión no solo preservó su historia, sino que también reforzó los lazos entre sus miembros. Lugares históricos, como las propiedades heredadas, sirvieron para reconectar a los descendientes con sus raíces. En contraste, los Vanderbilt carecieron de un negocio central que generara ingresos constantes. Sus descendientes, alejados de los principios empresariales de Cornelius, realizaron inversiones arriesgadas y adoptaron un estilo de vida ostentoso. Estas decisiones, sumadas a los impuestos y a la fragmentación de la herencia, erosionaron rápidamente la fortuna familiar. La Gran Depresión fue el golpe final, acelerando su declive. A pesar de estos desafíos, algunos miembros de la familia lograron destacar por sus propios méritos. Gloria Vanderbilt, por ejemplo, fue una exitosa artista, diseñadora de moda y autora. Conocida por su estilo distintivo y su marca de ropa, enfrentó tragedias personales, incluyendo una famosa batalla legal por su custodia en la infancia. Su resiliencia y determinación la convirtieron en una figura admirada. Su hijo, Anderson Cooper, reconocido periodista, ha hablado abiertamente sobre la influencia del legado familiar en su vida, destacando la importancia del trabajo duro y la autosuficiencia. Trágicamente, su otro hijo, Carter Vanderbilt Cooper, murió a los 23 años, una pérdida devastadora para la familia. Hoy, la situación financiera de los descendientes de los Vanderbilt varía. Muchos han construido sus propias carreras, desde el periodismo hasta la moda, logrando éxito independiente de la fortuna familiar. Las propiedades históricas de la familia, como Biltmore Estate en Nashville, Carolina del Norte, y The Breakers en Newport, Rhode Island, aún se mantienen como recordatorios del inmenso poder y riqueza que los Vanderbilt una vez poseyeron. Estos lugares continúan atrayendo a visitantes de todo el mundo, manteniendo viva la memoria de la familia durante la Edad Dorada. La historia de los Vanderbilt es una lección sobre la importancia de una gestión responsable del patrimonio y los riesgos del gasto excesivo. También destaca la necesidad de resiliencia y adaptación frente a la adversidad. Su legado, aunque marcado por la decadencia, sigue siendo un poderoso recordatorio de los altibajos del éxito y la riqueza en América. Hoy, cualquiera con un iPhone y carisma puede convertirse en una estrella gracias a Instagram o TikTok. Pero en el siglo XIX, los influyentes no eran youtubers ni influencers, eran los Astor. Descendientes del primer multimillonario de América, esta familia no solo acumuló riqueza, sino que diseñó las reglas de la alta sociedad estadounidense. Su nombre se convirtió en sinónimo de opulencia, poder y exclusividad, un legado que aún resuena en los salones de la élite neoyorquina. Antes de que John Jacob Astor se convirtiera en el hombre más rico de su época, Estados Unidos ya estaba dominado por familias establecidas.
Muchas de ellas, como los Randolph de Virginia o los Carroll de Maryland, habían acumulado fortunas a través de plantaciones, comercio y, en algunos casos, la esclavitud. Estas dinastías no solo tenían dinero, sino también influencia política, entre sus filas había padres fundadores y presidentes. Sin embargo, a diferencia de la aristocracia europea, la sociedad estadounidense permitía que hombres talentosos y trabajadores, como Astor, ascendieran al poder. La fortuna de los Astor no solo creció con el tiempo, sino que también evolucionó. Mientras otras familias se conformaban con acumular riqueza, los Astor entendieron que el verdadero poder estaba en la influencia social. William Backhouse Astor, hijo de John Jacob, heredó no solo la fortuna, sino también la ambición de su padre. Junto a su esposa, Caroline Schermerhorn Astor, transformaron a la familia en los árbitros indiscutibles de la alta sociedad neoyorquina. Sin embargo, la verdadera genialidad de los Astor no fue acumular riqueza, sino convertirla en poder social. Caroline, conocida simplemente como Miss Astor, fue la arquitecta de este imperio social. Su mansión en la Quinta Avenida se convirtió en el epicentro de la vida elegante, donde se celebraban fastuosas fiestas y cenas que definían quién pertenecía a la élite. El evento más famoso de los Astor era el baile anual de enero, una celebración que duraba hasta el amanecer y a la que solo asistían los más selectos. Caroline, con la ayuda de Ward McAllister, un organizador social visionario, creó el Club de los Patriarcas, un círculo exclusivo que reunía a la crema innata de Nueva York. Este club no solo consolidó el poder social de los Astor, sino que también dio origen a la lista de los 400, un grupo tan exclusivo que solo incluía a quienes cabían en el salón de baile de la mansión Astor. Los 400 no eran solo ricos, eran los guardianes de la cultura y las tradiciones de la élite. Entre ellos había descendientes de presidentes, miembros de la realeza europea y herederos de fortunas monumentales. Esta lista, publicada por primera vez en 1887 por el periodista Louis Keller en el Registro Social, se convirtió en la Biblia de la alta sociedad. Si tu nombre no aparecía en ella, simplemente no eras nadie. El legado de los Astor no se limita a su riqueza o sus fiestas. Fueron los arquitectos de un sistema social que aún influye en la élite estadounidense. Caroline Astor no solo organizó bailes, creó un código de conducta, una jerarquía y un sentido de pertenencia que definió a la alta sociedad durante décadas. Su mansión en la Quinta Avenida, aunque ya no existe, sigue siendo un símbolo de un tiempo en el que el poder no se medía en seguidores, sino en influencia y prestigio. Las tensiones sociales entre los Astor y los Vanderbilt alcanzaron su punto máximo en 1883. Alva Vanderbilt, indignada por no ser incluida en la lista de invitados de Caroline Astor, organizó un baile de máscaras en su lujosa residencia de la Quinta Avenida. El evento fue tan espectacular que incluso la hija de Caroline, ansiosa por asistir, convenció a su madre de visitar a Alva. Este gesto no solo marcó el reconocimiento oficial de los Vanderbilt en la alta sociedad, sino que también demostró el poder de los Astor como árbitros sociales. El ciclo social anual de la élite neoyorquina era un ritual meticulosamente planificado. Comenzaba en noviembre y se extendía hasta la cuaresma en primavera, con los veranos dedicados a viajes por Europa. Estos eventos no eran simples fiestas, tenían un profundo significado político. Muchos miembros del Congreso estadounidense participaban en ellos, convirtiendo los salones de los Astor en extensiones informales del poder. Caroline Astor y Ward McAllister no solo organizaban estas reuniones, sino que también escribían las reglas no escritas de la alta sociedad. Mientras los Astor consolidaban su poder en Estados Unidos, William Waldorf Astor decidió trasladarse a Inglaterra en 1893. Desilusionado por los conflictos familiares, adquirió la finca de Cliveden en Buckinghamshire, un refugio palaciego que se convirtió en el nuevo centro de operaciones de la familia. En 1906, William otorgó el título de vizconde a su hijo Waldorf Astor, quien se casó con Nancy Langhorne, una joven estadounidense de Virginia. Juntos, formarían una de las parejas más influyentes de la sociedad británica.
Nancy Astor no era una aristócrata común. Con su carisma y aguda inteligencia, ayudó a su esposo a ganar un escaño en el Parlamento en 1910. En 1919, cuando Waldorf fue elevado a la Cámara de los Lores, Nancy ocupó su escaño, convirtiéndose en la primera mujer en el Parlamento británico. Durante 26 años, defendió causas sociales como la reducción de horas laborales, la mejora de la atención médica para madres y pensiones para viudas, dejando un legado que trascendió su estatus social. En las décadas de 1920 y 1930, Clifton se convirtió en un salón internacional de intelecto y elegancia. Personalidades como Charlie Chaplin, George Bernard Shaw y Winston Churchill frecuentaban sus salones. Sin embargo, el ocaso de la prosperidad de los Astor comenzó a hacerse evidente. Acusaciones de ser caseros abusivos en sus propiedades y cambios económicos globales afectaron su reputación y fortuna. El hundimiento del Titanic en 1912 fue un golpe devastador para la familia. John Jacob Astor IV, el pasajero más rico a bordo, murió en el desastre. Su esposa, Madeleine Foss Astor, sobrevivió y dio a luz a su hijo, John Jacob Astor VI, quien quedó marcado por esta tragedia. Madeleine, cuya relación con Astor había causado escándalo por su diferencia de edad y su divorcio previo, se convirtió en una figura controvertida en la alta sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nancy Astor continuó con su labor política y filantrópica, aunque su influencia disminuyó. Se retiró de la política en 1945, mientras la guerra traía cambios significativos, como la movilización laboral de mujeres. Sin embargo, muchas tradiciones de la alta sociedad se mantuvieron arraigadas, aunque el mundo que los Astor habían ayudado a construir comenzaba a desmoronarse. En la década de 1950, la familia comenzó a vender sus activos estadounidenses, marcando una nueva fase de declive. John Jacob Astor IV, quien supervisaba propiedades familiares como la de Basking Ridge, abandonó la finca en 1960. Fue adquirida en 1968 por Bernards Township por $140,000, un precio irrisorio comparado con su antiguo esplendor. Este declive simbolizó una transformación social más amplia, la diversificación de la alta sociedad, que comenzó a incluir a familias emergentes como los Kennedy. A pesar de estos cambios, el legado de los Astor perdura. Sus contribuciones filantrópicas, como la Biblioteca Pública de Nueva York, y los títulos nobiliarios británicos que aún ostentan sus descendientes, como los de Vizconde Astor y Barón Astor de Geva, son recordatorios de una época en la que los Astor no solo acumularon riqueza, sino que moldearon la estructura social de dos continentes. A mediados del siglo XIX, mientras Estados Unidos se transformaba en una potencia industrial, un joven llamado John D. Rockefeller comenzó a forjar un imperio que cambiaría el mundo. Nacido en 1839 en Richford, Nueva York, Rockefeller no heredó riqueza, pero sí, algo más valioso, una educación en valores. Su madre, Eliza Davidson, una devota bautista, le inculcó la importancia de la caridad, la frugalidad y la disciplina financiera. Estas lecciones no solo moldearon su carácter, sino que también se convirtieron en los cimientos de su éxito. Su padre, William Avery Rockefeller, era un hombre de contrastes. Como comerciante ambulante, vendía pociones milagrosas y vivía una vida de engaños. Sin embargo, también creía firmemente en el valor de la educación. Gracias a él, John y su hermano asistieron a la escuela secundaria pública de Cleveland, donde Rockefeller aprendió a ser un negociador hábil y desconfiado. Estas experiencias tempranas le enseñaron a ver oportunidades donde otros solo veían riesgos. En 1855, a los 16 años, Rockefeller comenzó a trabajar como asistente de contabilidad en una firma de productos en Cleveland. Desde el primer día, demostró una disciplina financiera inquebrantable, llevando registros detallados de cada centavo que ganaba. Pero no todo era trabajo, también practicaba la caridad, donando el 10% de sus ingresos a causas benéficas. Este hábito, que mantuvo toda su vida,
reflejaba su creencia en el Evangelio de la riqueza, la idea de que los ricos tienen la responsabilidad moral de usar su fortuna para el bien común. En 1859, Rockefeller y su socio Morris B. Clark fundaron un negocio de productos, pero pronto centraron su atención en la industria petrolera. En 1870, junto a Henry Flagler y otros socios, formaron Standard Oil. Con una combinación de visión estratégica y tácticas agresivas, como la adquisición de competidores y el control de oleoductos, Standard Oil llegó a dominar el 90% del mercado petrolero estadounidense para 1880. Aunque estas prácticas hicieron que el petróleo fuera más accesible y barato, también atrajeron fuertes críticas. Standard Oil fue acusada de ser el monopolio más cruel del país. En 1882, creó el Standard Oil Trust, una estructura que centralizaba sus operaciones y le permitía controlar aún más el mercado. Sin embargo, esta movida solo aumentó las sospechas públicas. La periodista Aida Tarbell expuso las prácticas de la compañía en una serie de artículos que contribuyeron a su desmantelamiento en 1911 bajo la ley Sherman antimonopolio. Irónicamente, esta decisión hizo que la fortuna de Rockefeller creciera aún más, ya que recibió acciones en cada una de las 34 compañías resultantes. Ante estos desafíos, Rockefeller comenzó a planificar su retiro, buscando convertir su nuevo dinero en un legado de dinero viejo. Diversificó sus inversiones y en 1913 fundó la Rockefeller Foundation con una donación inicial de $100 millones. Esta institución no solo amplió su influencia más allá de la industria petrolera, sino que también consolidó su reputación como filántropo. A pesar de la constante presión mediática, que algunos creen le causó alopecia, Rockefeller logró construir una dinastía que trascendería generaciones. Rockefeller inculcó en sus hijos principios de planificación financiera a largo plazo, discreción y filantropía. A diferencia de los Vanderbilt, que dilapidaron su fortuna en mansiones y fiestas, los Rockefeller adoptaron un enfoque más sostenible. Vivían en propiedades elegantes pero discretas, como su residencia en Pocantico Hills, y se enfocaban en preservar su riqueza a través de fideicomisos y estructuras financieras. Estas prácticas aseguraron que su nombre se convirtiera en sinónimo de poder e influencia duradera. Mientras otras dinastías del nuevo dinero caían en el exceso, los Rockefeller se mantuvieron como un modelo de responsabilidad financiera y filantropía. Su legado no se basó solo en la riqueza, sino en cómo la administraron, la protegieron y la usaron para influir en el mundo. ¿Será esta la clave que marcó su transición de nuevos ricos a viejos ricos? La respuesta está en su capacidad para adaptarse, innovar y, sobre todo, pensar en las generaciones futuras. La transición de los Rockefeller de nuevo dinero a dinero viejo no se basó en la ostentación, sino en la creación de un legado duradero. Mientras los Vanderbilt construían mansiones deslumbrantes como el Palacio Triple en la Quinta Avenida o la Casa de Mármol en Newport, los Rockefeller optaron por proyectos de impacto sostenible. Uno de los más emblemáticos fue el Rockefeller Center, un complejo arquitectónico en Nueva York que no solo revitalizó la ciudad durante la Gran Depresión, sino que también se convirtió en un símbolo de su visión a largo plazo. A diferencia de los Vanderbilt, cuya riqueza se desvaneció en pocas generaciones, los Rockefeller entendieron que el verdadero poder no está en el lujo visible, sino en la influencia perdurable. John D. Rockefeller Jr., el único hijo y heredero principal, fue el arquitecto de esta transición. A pesar de tener acceso a una fortuna inmensa, llevó un estilo de vida relativamente modesto. Su enfoque no estaba en las fiestas extravagantes, sino en proyectos filantrópicos que transformaron comunidades enteras. Uno de sus mayores logros fue la restauración de Colonial Williamsburg, un proyecto que no solo preservó la historia estadounidense, sino que también reforzó el legado de la familia como guardianes de la cultura y el progreso. Las mujeres Rockefeller también jugaron un papel crucial en esta transición. A diferencia de otras familias ricas, donde las mujeres eran relegadas a un segundo plano, las Rockefeller se involucraron activamente en actividades benéficas, científicas y culturales. Su discreción y enfoque en el bien común les permitieron mantener un perfil bajo,
alejado del escrutinio público que afectó a otras dinastías. Este enfoque no solo protegió su reputación, sino que también aseguró que su legado perdurara. El contraste con familias como los Vanderbilt es notable. Mientras los Vanderbilt dilapidaron su fortuna en lujos y fiestas, los Rockefeller implementaron estrategias financieras innovadoras. Una de las más importantes fue el uso de trusts intergeneracionales que protegían la fortuna familiar de los impuestos sucesivos y del manejo irresponsable. La Fundación Rockefeller, creada en 1913, no solo promovió causas de salud, educación y cultura, sino que también sirvió como un escudo fiscal que aseguró la preservación de su riqueza. Las alianzas matrimoniales estratégicas también jugaron un papel clave en la consolidación de los Rockefeller como dinero viejo. John D. Rockefeller Jr. se casó con Abby Aldrich, hija del influyente senador Nelson Aldrich, en 1901. Este matrimonio no solo fortaleció la posición social de la familia, sino que también les abrió las puertas a círculos de poder político. La tercera generación de Rockefeller siguió este ejemplo, como Nelson Rockefeller, quien se casó con Mary Todd Hunter Clark, y más tarde se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos bajo el mandato de Gerald Ford. La dedicación al servicio público fue otra característica distintiva de los Rockefeller. Nelson no solo fue vicepresidente, sino que también sirvió como gobernador de Nueva York durante 4 mandatos. Su hermano Lawrence se enfocó en la conservación ambiental, contribuyendo a la creación de parques nacionales y reservas naturales. John D. Rockefeller IV, conocido como Jay, fue gobernador de Virginia Occidental y senador durante varias décadas, destacándose por su labor en la reforma del sistema de salud y la privacidad en Internet. Además de su influencia política, los Rockefeller se convirtieron en pilares de la filantropía moderna. Apoyaron instituciones como la Universidad de Chicago, el Museo de Arte Moderno y la Fundación Rockefeller, que financió avances en medicina, educación y agricultura en todo el mundo. Su filantropía no solo buscaba mejorar el bienestar social, sino también reforzar su reputación pública, consolidando su transición de nuevo dinero a dinero viejo. Pero la historia de los Rockefeller no termina aquí. Detrás de su impresionante legado filantrópico y político, se esconde un mundo de lujo y opulencia que pocos han tenido el privilegio de conocer. ¿Te imaginas cómo vivían los Rockefeller en sus majestuosas mansiones, verdaderos palacios que rivalizaban con las residencias de la realeza europea? Desde salones bañados en oro hasta jardines que parecen sacados de un cuento de hadas, estas propiedades no solo eran hogares, sino símbolos de poder y estatus. Sin embargo, estas mansiones no eran solo un reflejo de su riqueza, eran testigos mudos de una era dorada que, con el tiempo, enfrentaría desafíos inesperados. ¿Qué pasó con estos palacios que una vez definieron el lujo y el poder de los Rockefeller? ¿Cómo una familia que lo tenía todo pudo verse obligada a desprenderse de sus tesoros más preciados? Prepárate para descubrir las historias detrás de estas mansiones perdidas, donde cada pared guarda secretos de una época que cambió para siempre. Las propiedades palaciegas de los Rockefeller no eran simples hogares, eran símbolos inquebrantables de riqueza, poder y una visión única del mundo. Desde el corazón de Nueva York hasta las soleadas costas de Florida y los opulentos retiros de Newport, estas mansiones representaban la cúspide de la elegancia y la influencia. Sin embargo, la sombra de la Gran Depresión y los cambios sociales del siglo XX obligaron a la familia a desprenderse de muchos de estos tesoros arquitectónicos. ¿Fueron estas decisiones un reflejo de necesidades financieras o un cambio en el sistema social estadounidense? En este episodio, exploraremos las historias detrás de estas mansiones perdidas. En 1864, en West 54th Street, se alzaba una mansión de piedra marrón que marcó el potencial de la zona.
Construida por el comerciante William P. Williams, esta propiedad fue adquirida más tarde por Arabella Yarrington, una mujer de origen modesto que ascendió en la sociedad neoyorquina. Arabella transformó la mansión en una obra maestra arquitectónica, añadiendo detalles exóticos como un baño turco y una habitación japonesa. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, Arabella vendió la propiedad a John D. Rockefeller. Rockefeller, conocido por su pragmatismo, ordenó demoler la mansión en 1938. Solo se conservaron 2 habitaciones que fueron trasladadas a museos de Nueva York. En su lugar, Abby Rockefeller, esposa de John D. Rockefeller Jr., cofundó el Jardín de Esculturas del Museo de Arte Moderno. Este acto no solo marcó el fin de un capítulo de la arquitectura victoriana, sino también el inicio de un nuevo legado cultural. Ubicada en Mount Pleasant, Nueva York, Rockwood Hall fue transformada por William Rockefeller en una imponente mansión de 204 habitaciones, la segunda más grande de Estados Unidos en su época. Diseñada con torres, verandas y techos de baldosas rojas, la mansión presentaba interiores lujosos, con pisos de mosaico, paredes de roble americano y techos decorados en papel maché. Era un símbolo de la opulencia de la era dorada. Sin embargo, la Gran Depresión cambió todo. La propiedad fue transformada en un club campestre, pero este proyecto fracasó. En 1942, John D. Rockefeller Jr. demolió gran parte de la estructura y la incorporó al Rockefeller State Park Preserve. Hoy, solo quedan vestigios como la casa de entrada y los cimientos en terrazas que evocan el esplendor de antaño. Situada en el condado de Harnett, Carolina del Norte, Over Hills fue un extenso retiro familiar de 177,000 acres. Destacaba por su arquitectura colonial, incluida la Croatan Cottage, diseñada por la prestigiosa firma neoyorquina Heath & Wicks. Esta residencia ofrecía una amplia terraza de piedra, jardines informales y vistas al campo de golf, diseñado magistralmente por Donald Ross. Over Hills no era solo una mansión, era un refugio donde la élite se reunía para disfrutar de la naturaleza y el lujo. Sin embargo, con el tiempo, la propiedad evolucionó desde un refugio privado de los Rockefeller hasta una institución militar, simbolizando las distintas épocas que marcaron su existencia. Este cambio refleja no solo la adaptabilidad de la familia, sino también los vaivenes de la historia estadounidense. Originalmente conocido como The Playhouse, Abbeyton Lodge es un testimonio del espíritu filantrópico de los Rockefeller. Ubicado en los terrenos de Pocantico Hills, este lodge fue renovado y renombrado en 2018 por el Fondo de los Hermanos Rockefeller. Su historia se remonta a 1901, cuando se construyó como una residencia de madera con paneles de roble, convirtiéndose en el epicentro de la vida familiar. Aquí, los Rockefeller no solo se reunían, sino que también planificaban proyectos que cambiarían el mundo. Tras la muerte de John D. Rockefeller Sr. en 1937, la familia se mudó, dejando el lodge deshabitado. En 1946, fue demolido, pero su legado no desapareció. En 1987, las generaciones más jóvenes de los Rockefeller revivieron su esencia al crear una organización sin fines de lucro para organizar eventos familiares. En 1927, Duncan Candler diseñó una nueva versión en estilo Ciudad, que hoy se mantiene como un tributo a la dedicación de la familia a su legado. Este lodge moderno conserva elementos de la mansión original, como un lobby con retratos de los patriarcas Rockefeller, una sala de cartas decorada por Abby Aldrich Rockefeller, y una piscina interior adornada con azulejos mexicanos de Talavera. Actualmente, gestionado por el National Trust for Historic Preservation, Abbeyton Lodge sigue siendo un símbolo de la misión filantrópica de la familia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan.
La historia de Rockfields comienza en 1924, cuando James Stillman Rockefeller conoció a Nancy Carnegie, nieta del magnate Andrew Carnegie, durante los Juegos Olímpicos de París. Tras casarse un año después, la pareja recibió como regalo de bodas una propiedad de 11 acres en Greenwich, Connecticut. Allí construyeron Rockfields, una mansión de estilo georgiano diseñada por los arquitectos Austin W. Lord y George McCalla Miller. Con techos altos, múltiples chimeneas y grandes ventanales que daban a un jardín con un gazebo cubierto de glicinas, Rockfields se convirtió en un símbolo de amor y elegancia atemporal. Después de la muerte de James en 2004, la propiedad pasó por varias renovaciones. Se introdujeron 53 nuevos arces, se restauró el gazebo y se modernizaron los interiores bajo la dirección de Timothy Hines y Kevin Roberts. El suelo de la entrada se transformó en un patrón ajedrezado de mármol Burdeos y piedra caliza francesa, evocando la grandeza de las fincas británicas. Las paredes del comedor formal fueron rediseñadas con espejos antiguos que creaban un brillo suave y acogedor. Además, se integraron paneles de arte dinámico y elementos históricos, como los planos originales de 1929 y un antiguo tablero telefónico. Cada puerta de Rockfields, cargada de historia, revela rincones llenos de recuerdos, convirtiendo esta mansión en un monumento vivo al amor perdurable y la elegancia intemporal. Aunque ya no pertenece a la familia Rockefeller, su legado arquitectónico y emocional sigue inspirando a quienes la visitan. Las mansiones perdidas de los Rockefeller no solo eran manifestaciones de su riqueza, sino también testigos de la evolución de su legado. Desde el esplendor arquitectónico de Connecticut hasta la elegancia temporal de Rockfields, estas propiedades encapsulan la visión de una familia que dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. Aunque muchas de estas mansiones ya no existen, su influencia persiste a través de instituciones históricas, obras filantrópicas y un legado de responsabilidad social. Estas mansiones no eran solo hogares, eran extensiones de la filosofía Rockefeller, discreción, elegancia y un compromiso inquebrantable con el bien común. Hoy, mientras caminamos por los jardines de Pocantico Hills o admiramos las obras de arte en Abbeyton Lodge, recordamos que el verdadero legado de los Rockefeller no está en las paredes que construyeron, sino en las vidas que transformaron. ¿Te ha fascinado la historia de los Rockefeller y su legado de lujo, poder y filantropía? Si quieres descubrir más sobre las familias que forjaron la Edad Dorada, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Comenta, historia, si quieres que exploremos más dinastías como esta y seas parte de algo increíble, estás a un paso de lograrlo. En 1989, mientras las llamas de las acerías de Pittsburgh iluminaban su residencia, Andrew Carnegie escribió una frase que resonaría en la historia: el hombre que muere rico, muere deshonrado. Estas palabras no solo definieron su vida, sino que también marcaron el destino de su familia. Carnegie, nacido en 1835 en Dunfermline, Escocia, no provenía de la opulencia. Hijo de tejedores, su madre, Margaret Morrison Carnegie, le inculcó un profundo sentido de responsabilidad social, heredado de su linaje de activistas políticos. Esta influencia sería crucial en su visión del mundo y su legado. La revolución industrial trajo consigo el colapso de la economía familiar, obligándolos a emigrar a Estados Unidos en 1848. Se establecieron en Allegheny, Pensilvania, un hervidero industrial donde Andrew, con solo 13 años, comenzó a trabajar en una fábrica textil por un salario mísero. Pero Carnegie no era un niño común. Su ambición y autodidactismo lo llevaron a ascender rápidamente en el sector ferroviario, donde desarrolló habilidades de gestión y estableció conexiones clave con figuras como Thomas L. Scott, vicepresidente de Pennsylvania Railroad. Estas relaciones serían el trampolín hacia su futuro imperio. Durante la Guerra Civil, Carnegie diversificó sus inversiones en sectores como el hierro, el petróleo y los puentes ferroviarios, acumulando una fortuna considerable.
En 1873, fundó las acerías Edgar Thomson en Braddock, Pensilvania, introduciendo el proceso Bessemer en Estados Unidos. Esta innovación revolucionó la industria del acero y marcó el nacimiento de Carnegie Steel Company, que pronto se convertiría en un gigante mundial. Carnegie no solo construyó un imperio, lo hizo con una eficiencia implacable, integrando verticalmente sus operaciones para controlar cada aspecto de la producción. Para la década de 1890, Carnegie era una figura colosal en la industria, con una red de inversiones que incluía bienes raíces y propiedades como Esquivo Castle en Escocia, su refugio personal. Sin embargo, su éxito no lo cegó. En 1901, vendió Carnegie Steel a Morgan por $480 millones, más de 14.000 millones actuales, convirtiéndose temporalmente en el hombre más rico del mundo. Pero en lugar de disfrutar de su fortuna, Carnegie decidió donarla casi en su totalidad. El que muere rico, muere deshonrado, había dicho, y estaba decidido a cumplir su palabra. Carnegie fundó instituciones como la Universidad Carnegie Mellon y estableció la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Su filosofía era clara: la riqueza acumulada debía usarse para el bien público. Esta decisión no solo transformó comunidades enteras, sino que también cambió el destino de su familia. A diferencia de otras dinastías, los Carnegie no heredaron una fortuna significativa. En lugar de crear una línea de dinero viejo, Carnegie optó por invertir en el avance social. Con el tiempo, la familia Carnegie dejó de figurar entre las élites económicas. Sus descendientes continuaron algunas de sus tradiciones filantrópicas, pero sin el respaldo financiero de una fortuna heredada. A diferencia de los Rockefeller, que utilizaron trusts intergeneracionales y estructuras empresariales para preservar su riqueza, los Carnegie renunciaron intencionalmente a esa posibilidad. Esta decisión, aunque noble, marcó el declive de su influencia financiera. ¿Qué ocurre cuando una familia rompe el ciclo de la riqueza generacional y decide darlo todo? La historia de los Carnegie es un testimonio de cómo la filantropía radical puede transformar vidas, pero también de cómo puede cambiar el destino de una dinastía. Mientras otras familias acumulaban fortunas, los Carnegie construyeron un legado de conocimiento, educación y progreso social. La historia de los Carnegie es un recordatorio de que la riqueza, por grande que sea, puede ser efímera si no se preserva adecuadamente. Sin embargo, su legado no se mide en dólares, sino en instituciones y obras que siguen beneficiando a generaciones futuras. Andrew Carnegie no solo fue un magnate del acero, fue uno de los filántropos más influyentes de la historia, un hombre que entendió que el verdadero poder no está en acumular, sino en compartir. Carnegie construyó su imperio industrial con una estrategia imbatible: la integración vertical. Controlaba todo el proceso de producción, desde las minas de hierro hasta las empresas ferroviarias, lo que le permitió reducir costos y maximizar ganancias. Su adopción del proceso Bessemer revolucionó la industria del acero, haciendo posible la construcción de puentes, rascacielos y sistemas ferroviarios que transformaron Estados Unidos. Pero esta obsesión por la eficiencia tuvo un costo humano. En 1892, la huelga de Homestead estalló en una de sus plantas, dejando 12 muertos y manchando su reputación. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a reflexionar sobre la responsabilidad de los ricos hacia la sociedad. La filosofía de Carnegie, conocida como el Evangelio de la Riqueza, se basaba en la idea de que los ricos tienen la obligación moral de redistribuir su fortuna en vida. Esta creencia lo llevó a vender Carnegie Steel a Morgan en 1901 por $480 millones, más de 13.000 millones actuales, una transacción que creó US Steel, la primera corporación en superar el valor de $1.000 millones. Para Carnegie, este no fue el final, sino el comienzo de su verdadera misión: usar su riqueza para cambiar el mundo. Tras la venta, Carnegie se dedicó por completo a la filantropía. Fundó más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo, respondiendo a la creciente necesidad de acceso al conocimiento.
Estas bibliotecas, financiadas en un 80% por las comunidades locales, se convirtieron en centros de innovación y autoeducación. Además, apoyó la creación de instituciones educativas como el emblemático Carnegie Hall en Nueva York, que sigue siendo un referente cultural. Carnegie no solo donó su fortuna, la redistribuyó de manera estratégica. A través de la Fundación Carnegie y otras entidades, financió proyectos que promovían la paz, la educación y la ciencia. Tras su muerte en 1919, su esposa, Louise Whitfield Carnegie, continuó su legado, participando activamente en estas iniciativas. Sin embargo, su única hija, Margaret Carnegie Mila, heredó un fondo fiduciario modesto, lo que llevó a la familia a vender su residencia en Manhattan debido a los altos costos de mantenimiento. Los descendientes de Carnegie no han alcanzado el estatus de multimillonarios, pero han mantenido un compromiso con el legado de su antepasado. William Thompson, uno de sus bisnietos, lideró el Carnegie United Kingdom Trust, gestionando donaciones anuales de $1 millón para diversas causas. La familia ha optado por mantener un perfil bajo, evitando la exposición pública y las redes sociales, en contraste con las ostentaciones típicas de familias de nuevo dinero. Aunque la fortuna de los Carnegie se disipó, su legado de filantropía y responsabilidad social sigue vivo. Instituciones como las bibliotecas Carnegie, la Universidad Carnegie Mellon y el Carnegie Hall son testigos de su visión. La familia demostró que el verdadero poder no está en acumular riqueza, sino en usarla para transformar vidas. En 1896, mientras William McKinley luchaba por mantener a flote su campaña presidencial, al borde del colapso financiero, Morgan extendió un cheque que no solo salvó la candidatura de McKinley, sino que también redefinió el curso de la política estadounidense. Este gesto no fue solo un acto de generosidad, sino una jugada maestra que consolidó a Morgan como una figura indispensable en el entramado político y económico del país. La familia Morgan, cuyo legado se remonta a más de 2 siglos, no solo acumuló riqueza, sino que moldeó la arquitectura financiera moderna de Estados Unidos. Desde sus humildes inicios en el siglo XVII hasta su ascenso como titanes de la banca, los Morgan han sido testigos y protagonistas de los momentos clave que definieron la nación. La historia de los Morgan comienza en 1636, cuando Miles Morgan, un inmigrante galés, llegó a la colonia de la Bahía de Massachusetts. Aunque comenzó como un simple comerciante, su visión y tenacidad sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las dinastías más influyentes de América. Miles no solo acumuló riqueza, sino que también se integró en la élite colonial, participando activamente en el desarrollo económico y militar de la región. Su legado fue continuado por Junius Spencer Morgan, quien expandió la presencia financiera de la familia más allá de Estados Unidos. Tras consolidarse en el sector bancario, estableció una red de inversiones clave en Nueva York antes de trasladarse a Londres, donde forjó alianzas estratégicas que sentaron las bases del futuro imperio Morgan. Su visión global preparó el camino para su hijo Morgan, quien llevaría el apellido a la cima del mundo financiero. Junius Spencer Morgan, nacido en 1813, fue el puente entre el modesto legado de sus antepasados y el colosal imperio financiero que construiría su hijo. Tras ganar experiencia en Boston y Nueva York, Junius se trasladó a Londres en 1854, donde tomó las riendas de la firma George Peabody & Co. Desde allí, se convirtió en un enlace crucial entre las economías británica y estadounidense, financiando bancos y compañías ferroviarias durante la Guerra Civil. Su habilidad para manejar las finanzas transatlánticas preparó el terreno para que su hijo, John Pierpont Morgan, llevara a la familia a nuevas alturas. John Pierpont Morgan, nacido en 1837, fue moldeado bajo la estricta tutela de su padre. A pesar de enfrentar problemas de salud, como una condición cutánea crónica que marcó su apariencia, Morgan desarrolló una presencia intimidante en el mundo financiero.
Su formación académica, que incluyó estudios en Alemania, le otorgó una perspectiva cosmopolita que aplicó en su carrera. Durante la Guerra Civil, protagonizó el Whole Carbine Affray, una controvertida operación en la que adquirió rifles excedentes a bajo costo y los revendió a las fuerzas de la Unión con un margen de beneficio exorbitante. Este episodio, aunque polémico, consolidó su reputación de oportunista y estratega implacable. Tras la Guerra Civil, Morgan centró sus esfuerzos en consolidar el sistema ferroviario estadounidense, un sector caótico y fragmentado. Mediante una serie de fusiones y adquisiciones, logró estabilizar la industria, eliminando la competencia desleal y creando monopolios eficientes. Este enfoque no solo generó enormes ganancias para su firma, sino que también sentó las bases para el modelo corporativo moderno. Sin embargo, sus tácticas no estuvieron exentas de controversias, ya que muchos criticaron su control excesivo sobre industrias clave. En 1901, Morgan dio un paso audaz al adquirir Carnegie Steel por $480 millones, una cifra astronómica para la época. Con esta compra, creó US Steel, la primera corporación del mundo valorada en más de $1.000 millones. Este movimiento no solo consolidó su poder en la industria del acero, sino que también marcó el inicio de la era de los grandes conglomerados industriales. Sin embargo, este éxito también atrajo la atención de reguladores y críticos, quienes acusaron a Morgan de fomentar monopolios que sofocaban la competencia. La influencia de Morgan no se limitó al mundo de los negocios. Durante la crisis financiera de 1907, actuó como un banquero central informal, reuniendo a los principales financieros de Wall Street para evitar el colapso del sistema bancario. Su intervención no solo salvó a numerosas instituciones, sino que también llevó a la creación del sistema de la Reserva Federal en 1913. Aunque algunos lo consideraron un héroe, otros vieron su poder como una amenaza para la democracia, ya que un solo hombre tenía tanto control sobre la economía nacional. Además de su legado financiero, Morgan fue un ávido coleccionista de arte y un mecenas de la cultura. Fundó la Morgan Library and Museum en Nueva York, un tesoro que alberga manuscritos raros, pinturas y obras de arte de incalculable valor. Sin embargo, su pasión por el arte no lo eximió de las críticas. Muchos lo acusaron de usar su riqueza para comprar prestigio cultural, mientras que otros lo vieron como un intento de redimir su controvertida reputación en los negocios. A pesar de las controversias, la familia Morgan logró mantener su relevancia a través de generaciones. Tras la muerte de Morgan en 1913, su legado continuó con la creación de instituciones como Morgan Chase y Morgan Stanley, que siguen siendo pilares del sistema financiero global. La dinastía también se ha adaptado a los tiempos modernos, manteniendo un perfil bajo en comparación con otras familias de dinero viejo, pero sin dejar de influir en el ámbito empresarial y financiero. La historia de los Morgan es un testimonio del poder y la responsabilidad que conlleva la acumulación de riqueza, así como de la capacidad para forjar un legado que perdure más allá de los ciclos económicos y políticos de su tiempo. El legado de la familia Morgan no solo se construyó sobre fortunas y negocios, sino también sobre su capacidad para adaptarse a los cambios. Tras la muerte de Morgan en 1913, su hijo, John Pierpont Morgan Jr., tomó las riendas del imperio familiar. Conocido como Jack, continuó el legado de su padre, pero en un mundo que ya no era el mismo. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión, ya que los Morgan financiaron a los aliados, prestando millones de dólares a gobiernos europeos. Sin embargo, esta participación no estuvo exenta de controversias. Durante las audiencias del Senado en la Gran Depresión, Jack fue acusado de lucrar durante periodos de crisis, lo que manchó temporalmente la reputación de la familia. A pesar de estas críticas, los Morgan siguieron siendo una fuerza dominante en el mundo financiero. En 1935, la familia fundó Morgan Stanley, una firma de inversión que surgió como respuesta a la ley Glass-Steagall, que separaba la banca comercial de la banca de inversión. Esta decisión no solo demostró su capacidad de adaptación, sino que también consolidó su influencia en Wall Street.
Morgan Stanley se convirtió en un gigante financiero, continuando el legado de la familia en el mundo de las finanzas globales. La influencia de los Morgan no se limitó a los negocios. A lo largo del siglo XX, la familia se vinculó con la aristocracia británica a través de matrimonios estratégicos. Por ejemplo, John Jack Morgan Jr. se casó con Jane Norton Grew, cuya familia tenía fuertes lazos con la élite de Boston. Estas alianzas no solo fortalecieron su red de influencia, sino que también les permitieron mantener un estatus social privilegiado en ambos lados del Atlántico. Sin embargo, no todos los miembros de la familia optaron por un perfil discreto. John Adams Morgan, bisnieto de Morgan, se convirtió en una figura pública a través de sus conexiones con la cultura pop y los medios. Como empresario y regatista olímpico, John Adams Morgan representó una faceta más moderna de la dinastía, mostrando que los Morgan podían brillar tanto en los salones de Wall Street como en los focos de la fama. A pesar de los cambios en el panorama financiero, los Morgan han mantenido su influencia en los negocios y la filantropía. Morgan Chase, sucesora de la firma original de Morgan, es hoy uno de los bancos más grandes del mundo, con una presencia global que refleja la visión de su fundador. Además, la familia ha continuado su tradición filantrópica, apoyando causas como la educación, las artes y la conservación del medio ambiente. La historia de los Morgan no está exenta de dilemas éticos. Desde el Whole Carbine Affair durante la Guerra Civil hasta las acusaciones de lucro durante la Gran Depresión, la familia ha enfrentado críticas por sus prácticas financieras. Sin embargo, también han sido pioneros en la creación de instituciones que han beneficiado a millones, como el Sistema de la Reserva Federal y la Fundación Morgan para la Educación. Hoy, los Morgan representan un equilibrio entre el poder discreto del dinero viejo y la adaptabilidad necesaria para sobrevivir en un mundo en constante cambio. Su legado no solo se mide en dólares, sino en su capacidad para influir en la economía, la política y la cultura. ¿Podría esta combinación de tradición y adaptación ser la clave de su longevidad? La respuesta parece estar en su habilidad para reinventarse sin perder de vista sus raíces. La dinastía Morgan es un testimonio de cómo una familia puede moldear el destino de una nación. Desde sus humildes comienzos en Massachusetts hasta su papel en la creación del sistema financiero moderno, los Morgan han dejado una huella imborrable en la historia de Estados Unidos. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y el precio del éxito. La Guerra Civil estadounidense no solo dividió a una nación, sino que también catapultó a la familia DuPont hacia la cima del poder económico. Como principales proveedores de pólvora para el ejército de la Unión, los DuPont aseguraron contratos millonarios que consolidaron su posición en la industria. Sin embargo, no se limitaron a ser simples fabricantes de explosivos. Esta guerra marcó el inicio de una transformación que los llevaría de ser una familia de dinero nuevo a convertirse en una de las dinastías más influyentes de Estados Unidos. La Guerra Civil estadounidense no solo dividió a una nación, sino que también catapultó a la familia DuPont hacia la cima del poder económico. Como principales proveedores de pólvora para el ejército de la Unión, los DuPont aseguraron contratos millonarios que consolidaron su posición en la industria. Sin embargo, no se limitaron a ser simples fabricantes de explosivos. Esta guerra marcó el inicio de una transformación que los llevaría de ser una familia de dinero nuevo a convertirse en una de las dinastías más influyentes de Estados Unidos. Con la llegada de la era dorada, los DuPont comenzaron a diversificar sus operaciones, expandiéndose hacia los sectores de químicos avanzados, explosivos y materiales industriales. Bajo el liderazgo de Henry DuPont, la empresa invirtió fuertemente en investigación y desarrollo, logrando innovaciones revolucionarias como el nylon, un material que transformó industrias enteras desde la moda hasta la ingeniería. Esta apuesta por la innovación no solo aumentó su fortuna, sino que también los elevó a la categoría de dinastía de dinero viejo.
Con su riqueza en auge, los DuPont adoptaron las características de las familias más poderosas del país. Construyeron lujosas mansiones como Winterso, una propiedad de 175 habitaciones que no solo era un hogar, sino también un símbolo de su legado. Además, muchos miembros de la familia se involucraron en política, educación y filantropía, siguiendo el ejemplo de familias como los Rockefeller y los Carnegie. Sin embargo, esta concentración de poder no pasó desapercibida. Las autoridades antimonopolio comenzaron a vigilar sus prácticas y las críticas por monopolio y explotación laboral empezaron a surgir. A pesar de sus logros, los DuPont no estuvieron exentos de controversias. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la compañía fue un proveedor clave de municiones, lo que les valió tanto prestigio como acusaciones de lucrar con la guerra. Además, en el siglo XX, los escándalos medioambientales relacionados con residuos químicos dañaron aún más su reputación. La contaminación de ríos y suelos, junto con la toxicidad de productos como el teflón, generaron demandas y un creciente rechazo público. Para contrarrestar estas críticas, los DuPont siguieron el camino de otras familias de dinero viejo, la filantropía. Financiaron instituciones educativas, museos y proyectos de investigación científica, buscando mejorar su imagen pública. Muchas de sus propiedades, como Winterso, se convirtieron en museos dedicados a la historia y al arte estadounidenses. Estas acciones no solo ayudaron a limpiar su reputación, sino que también consolidaron su legado cultural. La familia también modernizó sus operaciones empresariales para mantenerse competitivos en un mercado global. Diversificaron sus inversiones en sectores como la agricultura y la salud, y adoptaron reformas de gobernanza para adaptarse a los nuevos tiempos. Esta capacidad de reinventarse fue clave para su supervivencia y crecimiento continuo. La verdadera transición de los DuPont a una familia de dinero viejo se consolidó gracias a una combinación de planificación a largo plazo, matrimonios estratégicos con otras familias de élite y una firme defensa de la privacidad. Para mediados del siglo XX, los DuPont ya eran un referente de la alta sociedad estadounidense, con miembros destacados en los negocios, la política y la cultura. Su historia es un testimonio de cómo una familia puede transformar su fortuna en un legado perdurable. Hoy, el nombre DuPont es sinónimo de innovación, riqueza y un legado histórico que ha dejado huella en la industria, la ciencia y la cultura. Aunque su presencia pública ha disminuido, su impacto sigue siendo profundo. Los DuPont representan la complejidad de construir y mantener una dinastía, equilibrando ambición, ética y las presiones del escrutinio público a lo largo de los siglos. Su capacidad de adaptación y resiliencia demuestra cómo una fortuna reciente puede evolucionar hacia un legado sólido y duradero. La Guerra Civil estadounidense fue un punto de inflexión para los DuPont. Aprovecharon la alta demanda de pólvora para expandir su capacidad de producción, convirtiéndose en el mayor fabricante mundial de este material. Su fortuna creció de manera extraordinaria, consolidando su transición de empresarios adinerados a aristocracia financiera. Sin embargo, este ascenso no estuvo exento de sombras. La familia enfrentó acusaciones de aprovecharse de la guerra con precios excesivos, aunque argumentaron que sus tarifas reflejaban la alta demanda del mercado. A medida que avanzaba el siglo XIX, los DuPont diversificaron su influencia más allá del comercio, incursionando en la política. Un ejemplo notable fue el matrimonio de Eliezer Irenaeus DuPont con Alice Belin en 1890, hija de un destacado político de Delaware. Esta unión les abrió las puertas a los círculos políticos del Estado. Henry A. DuPont también desempeñó un rol diplomático como ministro de Estados Unidos en Italia, fortaleciendo la presencia de la familia en la esfera internacional. Durante la Gran Depresión, demostraron su resiliencia financiera gracias a su inversión estratégica en General Motors, que sostuvieron a pesar de la crisis económica. Esta decisión les generó grandes beneficios cuando la economía se recuperó. Sin embargo, los DuPont no escaparon de los desafíos legales. En las décadas de 1930 y 1940, enfrentaron acciones antimonopolio relacionadas con sus negocios de pólvora y químicos.
En 1941, el gobierno inició un proceso judicial que llevó a la división de la estructura corporativa de DuPont en 3 entidades distintas. A medida que avanzaba el siglo XX, surgieron nuevos desafíos, como la contaminación ambiental atribuida a sus operaciones químicas. En respuesta, la familia estableció una división de protección ambiental en 1962, invirtiendo en tecnologías ecológicas y lanzando campañas de relaciones públicas para mejorar su imagen. En 1981, los DuPont realizaron una de sus adquisiciones más importantes, la empresa energética Conoco. Esta movida consolidó su presencia en el sector energético y aumentó su influencia global. Sin embargo, en el siglo XXI, volvieron a enfrentar controversias, esta vez por los riesgos para la salud asociados al teflón, un producto icónico de la compañía. En 2005, tras investigaciones científicas, los DuPont acordaron pagar $16,5 millones en un acuerdo legal por los daños causados a trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, comprometiéndose a mejorar sus protocolos de fabricación. A pesar de estos episodios, los DuPont han logrado mantener su relevancia e influencia, adaptándose a los cambios a lo largo de generaciones. Su legado incluye innovaciones químicas, adquisiciones estratégicas, filantropía y contribuciones a la gobernanza. La historia de la familia es un ejemplo paradigmático de cómo la resiliencia y la capacidad de adaptación pueden asegurar la perdurabilidad de una dinastía en medio de desafíos formidables. ¿Fue esta capacidad de reinventarse lo que les permitió sobrevivir y prosperar? La respuesta parece estar en su habilidad para equilibrar ambición y responsabilidad. Gracias por mirar. Si disfrutaste este documental, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias.